Por ahí. Sí. La maestra Nieto Caraveo tiene una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, el CIDET, en Querétaro, México. Es presidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental, ANEA. Es profesora colaboradora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde ha ocupado diversos cargos. Fue representante de México ante el grupo de expertos nacionales y coordinadora nacional del proyecto Estudios de Factibilidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la OCDE para la evaluación de los resultados de aprendizaje de educación superior. Ha sido secretaria ejecutiva e integrante fundadora del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable Complexos. Sus líneas de investigación son docencia y vinculación, es la educación ambiental. La maestra cuenta con 34 publicaciones arbitradas de circulación nacional e internacional, 35 tesis de maestría, 10 de licenciatura dirigidas o asesoradas, y con más de 300 conferencias en temas de evaluación educativa y educación ambiental. Es una breve reseña del currículum de la maestra, a quien le cedemos los micrófonos para que nos comparta, por favor, la pantalla. Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior y a la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta invitación a este segundo Congreso Internacional. Me da mucho gusto verles a todos, a todas, conocidos y bueno, muchos de ustedes ya conocen este proyecto. Voy a compartir pantalla para iniciar. Déjenme asegurarme que no tengo ninguna otra abierta, no sea la de malas. Listo. Creo que la están viendo, ¿verdad? Hoy quiero mostrar un avance, podríamos decirlo así. A ver, denme un minuto porque algo aquí pasa con la pantalla de Zoom. ¿Sí se está compartiendo? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, maestra, sí se está viendo. Gracias. Denme un minuto. Ya. Ok, listo. Hoy voy a mostrar un avance de un proyecto que hemos estado trabajando ya desde hace tiempo y por eso voy a organizar mi presentación primero en los antecedentes de esta propuesta, la manera como se construyó, después dar un breve panorama de algunas de las cosas que hemos estado trabajando y después también voy a presentar ya propiamente la propuesta. Por ahí se sigue escuchando una campanita. No sé si alguien puede inhabilitar los demás micrófonos, por favor. Entonces, los antecedentes, ¿cuáles son? Primero, ya desde 2018, en la Universidad de Guanajuato, la MEAS organizó un curso taller sobre diseño y evaluación curricular. Podríamos decir que a partir de ese momento se empezó a trabajar el proceso de reflexión con todas las instituciones de educación superior. A ver, denme un minuto. Ok, bien. Discúlpenme, por favor, por la interrupción, pero de veras que esa campanita me hace ruido. Bien, después tuvimos el primer Congreso Internacional de Educación Superior en junio de 2019, justamente en Chihuahua. Ustedes se acordarán que junto con eso se organizó la 67ª Reunión Nacional de la MEAS y la asamblea correspondiente. En ese congreso vimos algunas de las ideas que se habían planteado en el curso de Guanajuato, materializadas en las ponencias que presentaron las distintas instituciones. Entonces ahí comenzamos a ver ya con mayor claridad que una de las preocupaciones más importantes en ese momento era sobre la pertinencia de los currículos y los perfiles de egreso. Por esa razón, en octubre de 2019, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, organizamos
un curso taller de análisis de pertinencia y perfiles de egreso, es decir, nos enfocamos solo a un aspecto de la evaluación curricular y de su diseño, que tiene que ver con el por qué, el para qué y el qué de la formación en agronomía. Entonces, en esa ocasión también se llevó a cabo la 68ª Reunión Nacional de la MEAS y su correspondiente asamblea. Teníamos todo listo el año pasado para continuar este trabajo cuando a todos se nos atravesó la crisis sanitaria generada por esta pandemia que todos conocemos. Así que nos tuvimos que adaptar, tardamos un poquito en reaccionar, pero finalmente logramos organizar con mucha participación de las instituciones un seminario taller sobre perfiles de egreso y competencias profesionales en la educación agrícola superior, donde nos pusimos a analizar el contexto de la formación agronómica y los posibles atributos que los egresados podrían tener, las características o los rasgos de los perfiles de egreso. Bueno, solo les muestro algunas fotos. Este es el curso de Guanajuato. Este que está aquí es el Congreso de Chihuahua. Acá tenemos el seminario taller en la Autónoma de Nuevo León. Y aquí, bueno, ya en ambientes virtuales, en Zoom, el arranque del seminario taller el año pasado, ¿no? Justamente uno de todo este trabajo trae como conclusión o trae como producto un conjunto de documentos que hemos estado preparando. El primer grupo de documentos son 4 manuales que tienen que ver con la evaluación curricular y la evaluación educativa, con las competencias profesionales y el perfil de egreso, el mapeo de competencias en el currículum y la evaluación de competencias en el currículum. Estos documentos están muy avanzados, están en preparación, los estamos trabajando el doctor Mario Díaz Villa y yo, recogiendo los conceptos que se plantearon en estos cursos y talleres, así como algunas de las inquietudes, dudas, preguntas que se han hecho en estos cursos y talleres. Ahora bien, el día de hoy en lo que me voy a enfocar no es en este producto, sino en este. Se trata de un documento que refleja los resultados de la reflexión sobre el perfil de egreso de los profesionales de la agronomía planteado en términos de competencias, ¿no? Este documento surge de todo este trabajo reflexivo que se ha hecho en estos años y sobre todo el año pasado en el seminario taller, donde tuvimos mesas de trabajo, como les comenté, con una participación muy rica, muy diversa de las instituciones de educación agrícola superior que forman parte de la AMEAS. Este documento está por publicarse, si todo sale bien, el lunes o el martes de la semana que entra en el sitio web de la AMEAS, y todos los que participaron en el seminario van a recibir una copia por correo electrónico al mismo tiempo. Este documento es una propuesta para consulta. Es muy importante que se considere como tal. Es la base de la discusión. Decimos los académicos, es el documento mártir, es el documento sobre el que todos vamos a poder escribir, reescribir, replantear o plantear. Y la idea es recibir esos comentarios, esas ideas en el transcurso de los siguientes meses, ¿no? Hemos intentado, el doctor Mario Díaz Villa aquí presente y yo, que este documento refleje esas reflexiones que vimos en estos seminarios y talleres. Esperamos haberlo logrado, pero creemos, estamos seguros que requiere todavía de su visto bueno, de su participación, de sus opiniones, sobre todo de sus experiencias, su conocimiento del campo, para enriquecer este documento que yo creo que nos servirá como referencia a las instituciones de educación superior, agrícola superior en México en el futuro. Este documento contiene una reflexión sobre las profesiones, los currículos, las competencias y los perfiles para el siglo XXI. Después, una propuesta, la que hemos estado trabajando, de análisis de pertinencia de los currículos de la educación agrícola superior. Y finalmente, una propuesta del perfil de los profesionales de la agronomía, básicamente sobre sus competencias profesionales. Este perfil en esta última parte, es en la que me voy a concentrar hoy.
no voy a ver nada de esto que está aquí arriba, nada de lo anterior, ya lo vimos en el seminario del año pasado y el año antepasado. Hoy me voy a concentrar específicamente en esta parte del documento, que es la parte final, donde planteamos la propuesta de perfil y competencias para los profesionales de la agronomía. Esta es nomás una muestra de una de las páginas del documento. Bueno, para entrar en materia, les comentaré entonces que, por supuesto, que venimos de una reflexión sobre las macrotendencias en el mundo actual. Esta es solo una síntesis de algunas de las propuestas del doctor Mario Díaz Villa, que ya nos ha comentado en los eventos donde ha participado. Venimos de toda esta reflexión, de pensar en los campos profesionales, en los campos disciplinares y científicos y tecnológicos, en el campo laboral, en el sector educativo y sobre todo en el sector agroalimentario, desde nuestra perspectiva regional o local hasta lo que está ocurriendo en el ámbito global. Todo esto lo hemos visto en horas y horas de trabajo y reflexión. Insisto en que no lo voy a tocar acá, pero quisiera que todos lo tuvieran presente como fundamento, como base de lo que voy a compartir. Pero una parte que me gustaría comentar con ustedes muy rápidamente es la que tiene que ver con el panorama del perfil profesional de la agronomía y de lo que está ocurriendo, los debates, las tensiones que hay en este momento. Pero antes de arrancar, quiero decir que estos debates y estas tensiones no son propios solamente del campo de las profesiones agroalimentarias. Estos debates, como ya nos explicó también el doctor Díaz Villa en el año pasado, forman parte de los cambios que están ocurriendo en el conocimiento, en las relaciones socioeconómicas, en la cultura, en la vida laboral, en las nuevas representaciones que tenemos de nuestra vida y en general en todos estos cambios tecnológicos que hoy atraviesan por por el sector agropecuario. Entonces, pero estos cambios se están dando también, claro, con su propia especificidad en otros campos profesionales. Este desafío de la dificultad de las profesiones para encontrar su rumbo, su papel en el mundo del siglo XXI no es exclusivo de las profesiones de las ciencias agroalimentarias, pero sí, como vamos a ver, adquiere un matiz particular que genera debates y tensiones específicas, ¿no? En eso en lo que me quiero centrar en esta segunda parte de mi presentación, ¿no? Que se debate sobre los perfiles profesionales en el mundo, cuáles son las cosas que se dicen en este momento en este campo. Y quiero pedirles una disculpa si me voy muy rápido en este primer panorama, pero mi intención no es analizar con detalle cada una de las diapositivas, sino mostrarles una idea genérica del tipo de cosas que se están planteando cuando se habla de perfiles profesionales de la agronomía, incluso desde hace varios años, ¿no? Los ejemplos que pongo a continuación están ordenados cronológicamente, no están ordenados en función de su importancia o de su pertinencia actual, ni mucho menos, sino de la fecha en que fueron publicadas algunas de estas propuestas, ¿no? Y comienzo con este documento muy interesante, 1940, de la Oficina de Educación de los Estados Unidos, donde se plantearon los objetivos de la educación agrícola, ¿no? Cómo se planteaba en aquel entonces, ustedes pueden darse cuenta, es un enfoque centrado en la producción, es un enfoque incluso más a fondo, todavía centrado prácticamente en la productividad de los recursos, ¿no? Pero hay muchas reflexiones más, no son todas tan antiguas. Por ejemplo, esta de Scallon y Pennock, que propone, a diferencia del anterior, que contiene 6 rasgos, aquí propone 50. Así se llama el texto, las 50 competencias agronómicas, ¿no?
Y entonces se trata de una encuesta donde él pide a los encuestados que pongan en orden de prioridad cuáles de estas competencias son importantes, ¿no? Por ejemplo, la que le sale más importante es tomar una muestra de suelo y así sucesivamente se va hasta la última. En función, no están aquí todas, pero llega hasta la última a la que se le da menos importancia, ¿no? La cuestión de este documento, que a mí me resulta muy interesante, es la forma como desmenuza lo que hoy llamaríamos desempeño, ¿no? Hoy no le llamaríamos a esto competencias, sino más bien los desempeños que nos permitirían reconocer si una competencia se ha desarrollado o no. Bueno, en 1997, a finales de la década de los 90, podemos encontrar esta reflexión de Polan Laki sobre la formación de profesionales ante los nuevos desafíos del sector agropecuario, una reflexión muy centrada en el papel social de la profesión, en el humanismo, en el respeto a los derechos, a la búsqueda de la equidad y sobre todo en el propósito de mejorar el desarrollo rural, ¿no? Es un enfoque completamente distinto a los dos que acabamos de ver. Es una perspectiva más desde América Latina. Y empezamos aquí a ver cuáles son los diferentes enfoques, ¿no? Esos distintos enfoques se notan por los énfasis que se hacen y por la manera como se estructura el discurso o la propuesta de perfiles, ¿no? Polanyi plantea alrededor de veintitantos atributos del profesional en ciencias agropecuarias, comenzando por promover una agricultura sostenible que no se vea como mineración o extractivismo, ¿no? Habla de un profesional que sea generalista, que tenga solvencia técnica para diagnosticar y solucionar problemas, sin confundirlo con alguien superficial, un todólogo o un practicón. Estoy citándolo tal cual él lo menciona en su propuesta de formación profesional, ¿no? Habla de versatilidad, de eclecticismo, de ser realista y pragmático, al mismo tiempo creativo, ingenioso, y creer más en la eficacia de las soluciones agronómicas ingenieriles que en los créditos, subsidios o proteccionismo, ¿no? O sea, aquí hay una perspectiva muy especial de parte de Polanyi, que bueno, es una figura muy reconocida en el campo de la agronomía. Pero más adelante, por ejemplo, Parra, Jorge Eduardo Parra, podemos encontrar en esta reflexión publicada en una revista colombiana, propone 3 competencias para las profesiones agropecuarias, ¿no? Y se fijan cómo de 7 pasamos a 50, de 50 pasamos a cerca de 25, ahora están mucho más agrupadas y Parra las divide en 3. Una competencia cognitiva e indagativa que le permite entender su entorno, aprender permanentemente, etcétera. Una competencia contextualizadora y una competencia inventora y gestora, que es la que le ayuda a resolver problemas al agrónomo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, esta más reciente aún del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos para los egresados en ciencias de la agricultura, ¿no? Aquí se plantean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya se habla específicamente de capacidades genéricas, de capacidades que comparte la profesión con otras, ¿no? Aquí podemos ver muchas de las reflexiones que se hacen en las propuestas anteriores, pero ahora más articuladas, ¿no? Y bueno, si seguimos revisando, por ejemplo, nuestros colegas Gabriel Córdoba Duarte, el Liberio Victorino Ramírez y el Barrosa Barbosa en el 2011 de la Universidad Autónoma de Chapingo, proponen en este texto del 2011 un perfil que tendría básicamente competencias técnicas, competencias metodológicas y competencias sociales. Nuevamente, encontramos aquí varios de los rasgos que hemos visto, que ya hemos estado comentando,
y ustedes pueden ver una nueva estructura porque entonces aquí ya hay una tipología de competencias, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, los atributos de egreso para ingenierías, este no se refiere específicamente a agronomía, pero es para ingenierías en el mundo. Es un acuerdo del Washington Accord que agrupa los principales organismos profesionales y de acreditación y de asociaciones de escuelas de ingeniería en el mundo. El Washington Accord plantea 12 atributos de egreso para cualquier rama de la ingeniería, ¿no? Aquí vemos desde la aplicación de los conocimientos, la capacidad de investigar y analizar problemas de ingeniería, el de diseñar soluciones a problemas de ingeniería, conducir estudios, seleccionar técnicas y herramientas, etcétera. Cosas que hemos estado viendo ahorita en otras propuestas organizadas de otra manera, ¿no? Insisto en que mi idea no es analizar cada una de ellas, sino mostrarles un panorama muy rápido y muy amplio de lo que está ocurriendo, ¿no? Esta propuesta es de Australia, es una propuesta que hace un departamento que se encarga de definir estándares para la educación superior. En particular, este es el grupo de trabajo sobre los estándares para las carreras que tienen que ver con la agricultura. Y ahí ya proponen 5 tipos de competencias, aquí las podemos ver explicadas, una sobre la comprensión de la agricultura, otra sobre el conocimiento de la agricultura con sus 4 componentes, otra sobre indagación y resolución de problemas con sus componentes, comunicación y responsabilidad personal y profesional. Como ustedes pueden ver, aquí ya hay un trabajo sistemático, más actualizado, más muy específico del campo de las ciencias agroalimentarias, ¿no? Esta propuesta de australiana incluye incluso, además, ustedes entran al sitio web, manuales para trabajar esto al interior de las instituciones de educación agrícola superior. Esta tabla son las competencias de ingeniero agrónomo en España que propone José Martínez. Él las divide en 5 tipos. Optimizar la aplicación de tecnología, como ven, él se centra primero en la parte metodológica y técnica. Después, analizar y solucionar problemas de ingeniería, específicamente liderazgo técnico. Perdón, acá, la tercera es liderazgo técnico, comercial y de gestión. Las habilidades interpersonales y el compromiso con los estándares profesionales, ¿no? Y cada una de ellas a su vez se subdivide en otras, dando en total aquí son 2, 5, 9, 12, 16, ¿no? Martin Mulder, que por cierto es un especialista en desarrollo de competencias también y es agrónomo y trabaja en el campo de las ciencias agropecuarias, se pregunta ¿por qué tenemos que definir competencias para el sector agropecuario, no? Y explica que, como ya hemos platicado también nosotros, que hay tantos cambios, algunos incrementales y otros disruptivos, que tenemos que adquirir una visión prospectiva en forma coordinada, tener una reflexión, no para llegar a un consenso, pero sí para llegar a ciertas pautas, ciertos elementos de convergencia que nos permitan trabajar juntos en este esfuerzo tan grande que está representando hoy en día la educación superior, ¿no? Mulder propone clasificar las competencias profesionales en 5 grandes rubros: la competencia socioprofesional, la competencia disciplinaria e interdisciplinaria, la competencia personal y profesional y la competencia de autogestión de la propia carrera y de las propias competencias, ¿no? Y bueno, más recientemente tenemos esta propuesta de la Carta Universal del Ingeniero Agrónomo, publicada en Europa en 2015, donde se hace énfasis en el desarrollo de la capacidad de autonomía profesional, sabiduría y unión, colegiación profesional, así como en estos otros rasgos del perfil, ¿no? Un agrónomo que se preocupa por la alimentación y la salud, por la sostenibilidad, el uso social de la genética, el uso social de la tecnología,
proteger el paisaje, el suelo y el agua y la biodiversidad, ¿no? Es una propuesta muy interesante, también muy rica, que nos podría llevar a muchas reflexiones aquí, solo si nos detuviéramos también a analizarla, ¿no? Pero mi idea aquí no es propiamente eso, sino plantear algunos de los debates y las tensiones que en los cursos y talleres, pero sobre todo en el seminario del año pasado, identificamos a partir de esta panorámica, pero también a partir del trabajo de las mesas, de las mesas, ¿no? Resulta que la educación en ciencias agropecuarias en México tiene, bueno, hasta en el anuario 2019-2020, 119,000 estudiantes, 40,57% son mujeres y 59,43% son hombres. La cosa ha cambiado mucho desde que yo estudié agronomía, qué esperanzas que en aquel entonces subieran estos porcentajes, pero obviamente aún estamos un poquito, tenemos desafíos en cuanto a la equidad de género, ¿no? Y la inclusión, la participación de mujeres en las carreras de agronomía. Estos 119,000 estudiantes están en 339 programas educativos de licenciatura y técnico superior. Pero fíjense, la cuestión es que hay 148 denominaciones formales diferentes. Mientras que médico veterinario zootecnista solamente tiene 2 en el anuario de ANUYES, no, en el anuario estadístico de ANUYES, solo hay médico veterinario zootecnista o licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Resulta que aquí tenemos 2 denominaciones, ¿no? Entonces, voy a hacer algo un poco inusual. Le pido una disculpa a todos, sobre todo a mi moderadora, porque ya ven que en estas condiciones está uno solo. Entonces, están tocando el timbre de mi casa y tengo 3 días esperando un paquete. ¿Me pueden disculpar un minuto? Prometo que voy y vengo corriendo y regreso con ustedes. ¿Puedo ir, Graciela? Adelante, sí, claro. Muchísimas gracias. De veras, les pido una disculpa. Bien, espero que hayan tenido tiempo de asustarse con esas cifras. Fíjense, ¿sí me están escuchando? Ok, gracias. Nos estamos haciendo desde hace mucho tiempo las mismas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si la agronomía es una ingeniería. Si es una ingeniería, ¿por qué? Y si no lo es, o si lo es, ¿por qué hay licenciaturas que no se denominan a sí mismas ingeniería? ¿O por qué sí o por qué no? ¿Cuándo sí o cuándo no? Si formamos tecnólogos o ingenieros, si necesitamos perfiles generales o perfiles especializados, qué tan especializados. Ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de estas 148 denominaciones formales diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre con la confianza pública y la responsabilidad social? Es decir, si la sociedad no puede identificar una profesión como responsable de ciertos servicios profesionales, ¿qué ocurre con eso? Tenemos capacidades de organización para mitigar o resolver este desafío. ¿Por qué nos ocurren estas cosas? Hay algo especial en nuestro campo. Sabemos que la estrategia de denominar a los programas de diferente manera obedece a muchas razones, ¿no? Por ejemplo, miren, en ese catálogo de ANUYES tenemos ingeniería agronómica con o sin producción, con o sin especialidades y con o sin sustentable. Especialidades hay de todas estas que están aquí, no se las voy a leer, ya las conocemos en nuestro campo, pero también a veces es ingeniería, ya sea con o sin producción, con o sin especialidades o con o sin sustentable. Por ejemplo, ingeniería en sistemas agrícolas o pecuarios, ingeniería en innovación agrícola, ingeniería en producción, aquí le sobra una cosa, una palabra, o ingeniería en agroecología, agrobiología o agroambiental. Luego, lo agro de nuestra profesión aparece de muchas formas. Aparece a veces en el nombre como agronomía, a veces como agropecuario, a veces como agrícola,
a veces como agroalimentario, a veces como agricultura. Con o sin licenciatura. Hay nombres que dicen licenciatura en ingeniería, hay nombres que dicen licenciatura en tal y otros no dicen licenciatura. También hay licenciaturas o ingenierías en las ramas administrativo-económicas, de planeación, administración, gestión, comercialización, agroalimentaria o agronegocios. O una, por ejemplo, cosas muy específicas, esto es solo un ejemplo, una carrera de biología en acuacultura. Y muchas otras palabras se introducen en estas 149 denominaciones. Por ejemplo, manejo, innovación, tecnologías, recursos o ciencias, ¿no? Esta fue la manera que encontré de mostrar esta enorme diversidad. Entonces, ¿somos una ingeniería? Esa es una pregunta, es un debate. ¿Qué abarca la agronomía? ¿Hasta dónde es la agronomía o cómo se relaciona con lo que hoy se llama ciencias o sector agroalimentario? Todas esas preguntas son necesarias, no las tenemos que hacer y definitivamente tienen que estar presente en esta reflexión, ¿no? Que estamos haciendo hoy. Pero no somos los únicos, en el mundo hay debates sobre esto. Insisto en que no quiero que pensemos que es porque tenemos algo mal en particular, no es así. Forma parte de esta dinámica tremenda, de esta tremenda aceleración e incremento de la complejidad del mundo en que nos encontramos. En Europa, por ejemplo, se está discutiendo si se va a hablar ya de hoy en adelante de ingenierías en biosistemas. La agronomía entraría como una de las ingenierías en biosistemas y habría otras. En Estados Unidos se habla de programas land-based de ingeniería. ¿Se acuerdan ustedes? Esto tiene que ver con la historia de las escuelas de agronomía y las universidades, ciertas universidades en particular. En el Reino Unido se habla de ampliación del campo de la ingeniería agrícola más allá de la maquinaria agrícola convencional hacia una ingeniería centrada en innovación. Bueno, incluso en México ya tenemos carreras de mecatrónica agrícola o de agrónica, como también se le ha dado a llamar. En Australia se debate la ampliación del campo de la agronomía más allá de la mera producción agrícola hacia todo el sistema alimentario, incluyendo el desarrollo rural y el medio ambiente, por supuesto. En el ámbito local se habla mucho de acreditaciones y certificaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la globalización económica ha permitido el cruce de servicios profesionales, el flujo de servicios profesionales en los países, ¿no? También a nivel global se habla del papel de las llamadas soft skills, a mí no me gusta ese nombre, pero así se les llama en términos internacionales en muchos lugares, pero también se ha dado en llamarles genéricas o socioemocionales y de algunas otras formas. También en el ámbito global se discute mucho sobre las funciones profesionales. Aquí puse un triangulito. ¿Qué tanto se inclina una profesión hacia la extensión, hacia fungir como asesor consultor de empresas o productores o hacia la gestión de proyectos? El triángulo se puede hacer de muchas maneras, puede estar más o menos equilibrado entre esas tres funciones, como vemos la profesión, o puede inclinarse más hacia un lado, hacia el otro, extenderse o hacerse más angosto. Y lo mismo pasa sobre la discusión sobre las demandas que hay hoy en día hacia la formación de los profesionales de nuestro campo. Se nos pide sistemas de innovación, planeación, políticas, que intervengamos en el mercado, en las empresas, en las corporaciones, y también que atendamos las necesidades de agricultores, campesinos y comunidades, ¿no? Nuevamente, estas demandas provocan a veces esta mayor énfasis en uno o en otro según el programa profesional de que estamos hablando, ¿no? Estoy llevando acá mi timer, por eso volteo para acá. Bien, pues esto genera tensiones en los siguientes puntos, en lo que alcanzamos a ver, ¿no? Los fines de la profesión. Esto lo comentamos también en Monterrey. Sobre esto incluso tuvimos una mesa de trabajo, ¿no? ¿A quién servimos como profesión?
¿A quién? A la sociedad, claro, pero cuando hablamos de la sociedad, normalmente ya a la hora de definir un currículum, no hablamos de la sociedad en abstracto, hablamos de cuáles son los actores sociales que aparecen en el discurso curricular, en las estrategias de enseñanza, en los contenidos, en los temas y en los espacios de aprendizaje, ¿no? Los sistemas de producción y las tecnologías, hay una tensión muy fuerte hoy en día entre los sistemas de subsistencia, que no son lo mismo que los sistemas tradicionales, en ocasiones se empalman, pero en otros no. Los sistemas convencionales, los sistemas alternativos, y los que hoy se les ha llamado los sistemas industriales, ya incluso hablando de producción en condiciones hipercontroladas, relacionadas con la cuarta revolución industrial. Luego tenemos la discusión, la tensión sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Con qué enfoque vamos a partir? En sí, este ya es un debate, el de seguridad o soberanía alimentaria, pero también tiene que ver con si la producción se enfoca a los mercados o si vamos énfasis en la producción en pequeña escala, si nuestro centro es lo urbano o lo rural, ¿no? Por supuesto, el problema o el gran desafío de la sostenibilidad para las profesiones agropecuarias es tremendo. Platicamos mucho sobre esto en Monterrey, incluso vimos el problema, la crisis que representa el cambio climático, porque la agronomía, como la agricultura, dependen del clima y de los patrones que genera para poder funcionar, ¿no? La agricultura se descubrió justo en un momento en que el clima del planeta permitió que hubiera patrones de producción. Luego tenemos el desafío de la salud. El trabajo que hacemos como agrónomos tiene mucho que ver con la inocuidad, la nutrición y la erradicación del hambre y con las dietas. El tema de las dietas urbanas convencionales versus otras dietas. Aquí se discute muchísimo el tema de la producción de carne, su efecto en la producción de invernadero, el desperdicio de alimentos, tanto en los campos de producción como en sus destinos finales. Y por supuesto, en la economía, la tensión entre equidad versus competitividad de mercados, en los mercados locales, globales, regionales, etcétera. ¿Para dónde, para quién producimos? Estas tensiones se siguen reflejando a un nivel cada vez mayor, digamos, de abstracción. Tiene que ver con cómo vemos la complejidad de nuestro mundo actual. Los agrónomos, los profesionales de las ciencias agroalimentarias, estamos preparados para entender la complejidad, para ver su epistemología, cómo esta perspectiva de la complejidad nos permitiría articular de una manera distinta nuestra percepción o nuestras propuestas de intervención. Lo mismo ocurre con la interdisciplina y la necesidad de asumir una visión sistémica. Es decir, no se trata solo de nuestro ámbito de producción local, sino cómo este se inserta en cadenas productivas, no solo de carácter regional o nacional, sino global, ¿no? El problema de la heterogeneidad y la diversidad de sistemas de producción que ya comentamos y de sus orientaciones, ¿no? Y el constante conflicto de intereses que todo esto provoca y que nos lleva a la necesidad de un desarrollo cada vez más sólido de la capacidad de discernimiento ético en nuestra profesión, ¿no? Entonces, de toda esta discusión ha surgido una primera propuesta. Espero que sean indulgentes con ella porque es una propuesta, como ya les dije, es una propuesta mártir. No es la primera y espero que no sea la última. Es una propuesta de carácter genérico basada en toda esta experiencia que ya relaté, que ya comenté hace un inicio y que en particular retoma una propuesta que hace el doctor Mario Díaz Villa en este documento de entender que hay un nivel metodológico en estas competencias del perfil profesional, pero este nivel metodológico encaja en otras competencias de carácter más amplio que le dan sentido y dirección. Es decir, podemos saber manejar el agua y el suelo, pero ¿en qué sentido, en qué dirección, con qué orientación, con qué enfoque
frente al contexto complejo en el que nos encontramos los agrónomos cuando tomamos decisiones, eso nos lo dan las demás competencias. Las competencias epistémicas que tienen que ver con los saberes y los campos de conocimiento, las competencias disposicionales que tienen que ver con la manera como asumimos nuestra tarea profesional y las competencias contextuales que tienen que ver con la manera en que interpretamos el mundo en el que nos encontramos y por lo tanto el papel que juega nuestro trabajo, las unidades o los contextos de producción en los que nos encontramos en su entorno, ¿no? Esto significa que un agrónomo que hoy tenga un perfil integrador, un perfil apto para afrontar los desafíos de este siglo XXI, no puede quedarse en el nivel de las competencias metodológicas porque solo con ellas se corre el peligro de que la profesión se convierta en un instrumento al servicio de cualquier interés y no posea sus propios proyectos, sus propias perspectivas, que los profesionistas en lo individual no sean conscientes del tipo de decisiones que están tomando, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una propuesta que tiene 18 competencias. Yo sé que son muchas, pero si están aquí para deshacerlas, quitarlas y ponerlas. El primero tenemos 3 competencias contextuales. Como base de las decisiones profesionales de los egresados de programas agroalimentarios, serían capaces de analizar el sector agroalimentario como un sistema complejo, desde lo local hasta lo global, su historia, su importancia actual y su futuro, ¿no? La prospección que hay sobre esto, sobre nuestro trabajo en el mundo, ¿no? De analizar la interacción entre los principales factores biofísicos, tecnológicos y socioeconómicos que inciden en los sistemas de producción con los que trabajamos y de analizar la relación dinámica de los sistemas de producción y sus componentes, ya vimos cuáles sistemas de producción, y sus componentes con el desarrollo sostenible y con la sostenibilidad en general, no solo en términos ambientales, sino también social, económico y política. Eso que oyeron fue mi alarma de que ya estoy en tiempo. También, pero ya estoy terminando, faltan muy pocas diapositivas. También tenemos las competencias epistémicas. ¿Cuáles serían? Serían poseer un conocimiento y manejo profundo de las ciencias naturales exactas y sociales que fundamentan la profesión, tales como la física, la química, las matemáticas, la biología en sus distintas ramas, la climatología, la economía y diversas ciencias aplicadas según la rama de que se trate. Conocer en términos generales los distintos sistemas de producción agrícola y por lo menos uno de ellos a profundidad, abarcando sistemas tradicionales, convencionales, alternativos y emergentes. Reconocer la importancia de la interdisciplinariedad y del diálogo de saberes para esta construcción del conocimiento y comprender las principales innovaciones tecnológicas del campo y reconocer sus posibilidades y limitaciones. Tendríamos además 7 competencias metodológicas. Es decir, los egresados del programa de ciencias agroalimentarias deberían ser capaces de diseñar y evaluar sistemas de producción a nivel de unidad de producción, considerando sus propósitos, las tecnologías más apropiadas y los factores contextuales. Analizar y resolver problemas complejos de los sistemas de producción, comprender y gestionar los recursos y factores bióticos y abióticos que inciden en un sistema de producción, tales como agua, suelo, clima, plantas, animales, microorganismos, entre otros, bajo criterios de sostenibilidad. Evaluar los impactos de los componentes de los sistemas de producción en la crisis climática, en la pérdida de diversidad de los paisajes, la calidad y disponibilidad de agua y suelos, la contaminación por plaguicidas, entre otros. Formular y evaluar proyectos productivos que maximicen el valor de la producción y los beneficios para los productores, para el desarrollo rural, así como para la sociedad. Indagar e investigar información de diferentes fuentes objetivas, válidas y confiables, y diseñar y conducir experimentos y demostraciones de sistemas de producción o sus componentes.
Tendríamos también las competencias disposicionales, que son 4. Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional como una práctica reflexiva que incluye la formación continua y la actualización de los avances recientes de su campo, discernir las implicaciones éticas y cívicas de su comportamiento y sus decisiones profesionales en el marco de las normas del sector agroalimentario, así como de los principios del ejercicio de una profesión, el cuidado de la salud, la equidad de género y los derechos humanos, colaborar en equipos, comunicarse en forma efectiva y permanente. Finalmente tenemos sí, así están bien. Luego, tenemos entonces 3 competencias contextuales, 4 competencias epistémicas, 7 competencias metodológicas y 4 competencias disposicionales. Este es como digamos el corazón de la propuesta fundamentado en todo lo que acabo de decir. Esta es la propuesta que ustedes van a ver en el documento que se va a distribuir la semana próxima. Ahora bien, ¿qué sigue? Estas son las preguntas para ustedes. ¿Cuál quitamos, cuál dejamos, cuál modificamos, cómo las ponderamos y por qué, no? ¿Qué proponen? ¿Qué les gustó? Todos ustedes tienen en la cabeza, alguien dijo, no está mi tema, ahí falto yo. Entonces, pues de una vez es el momento de que aprovechando ¿no? Si no conociera yo a mi gente, ¿verdad? Aprovechando este momento en el que nos encontramos, hagamos propuestas, ¿no? ¿Y qué pasa si las comparamos con nuestro perfil de egreso, nuestro programa, y vemos qué pasa? ¿Qué de lo que está en nuestro perfil no está acá y qué de lo que está acá no está en nuestro perfil? ¿Qué saldría de ese ejercicio? ¿Cómo las desarrollamos en nuestro currículum? ¿Las podemos mapear? ¿Qué posibilidades, cambios, innovaciones nos inspiran a emprender? ¿Qué problemas, obstáculos encontraríamos para trabajarlas, no? O sea, la idea de esta propuesta es disparar esta discusión, esta reflexión. En ningún momento, y eso no lo puse por escrito, pero lo voy a agregar antes de compartir la presentación, porque bueno, la voy a compartir con los organizadores del Congreso, en ningún momento la MEAS está pretendiendo hacer un marco normativo para las competencias de la educación agrícola superior. Está tratando de proponer, como se ha como iniciativa colectiva que todos tomamos en los cursos anteriores, de construir un referente común a partir del cual podamos enriquecer la reflexión de nuestros propios programas educativos y encontrar no una dirección unívoca, no un solo camino, sino encontrar puntos de convergencia para saber en qué cosas vamos a avanzar en términos colectivos. Y aquí con esto termino. Aquí tienen mis datos. Les agradezco mucho nuevamente a la MEAS y a la Universidad Autónoma de Chihuahua por haberme invitado a esta intervención. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias, maestra Nieto. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos la primera por parte de Jesús Andrés Pedrosa. Dice, los sistemas agrícolas no solo atienden aspectos alimentarios, hay otros diversos objetivos de producción. Creo que se debe modificar el término agroalimentario. Graciela, ¿quieres que vaya comentando o que lo...? Porque tenemos otras enseguida. Bueno, rápidamente, justo se trata de que manden esas propuestas. Es decir, ok, el concepto agroalimentario queda corto. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el concepto entonces? ¿Cuál es la propuesta? Yo entiendo cuando se habla de agroalimentario, no es restringir lo agroalimentario, sino sumar lo agroalimentario. Eso lo entiendo yo. Pero si no se entiende así, no lo entienden los demás y no va a servir para lograr una convergencia, entonces hagan propuestas. Mándenos las propuestas. ¿Cuál es el concepto que tenemos que utilizar para entender cuál es nuestro campo y hasta dónde llegamos o no? Recordemos que las conferencias previas del doctor Mario Villa nos explicó la dificultad de establecer límites y más hoy en que vivimos un fenómeno de pluralidad de las profesiones y las funciones y de hibridación de los campos profesionales. Eso significa que no vamos a poder acotar un campo claramente definido, sino más bien vamos a tener que pensar como hoy en día dicen, como una especie de rizoma, ¿no? Todos aquí sabemos que es un rizoma,
porque venimos de de estas disciplinas. Bueno, pensar en términos más flexibles respecto a la configuración del campo. Entonces, bienvenida la inquietud, la pregunta. Ahora, bienvenida será también la propuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Es de Jesús Camal. Dice, me gustó la propuesta, Luz María. Hay varios puntos en los que coincidimos en agroecología de la UADY. Muy interesante. Trabajaremos en las preguntas que planteas. Gracias, Graciela. Arturo, muchas gracias. Perdón, Graciela, que me haya aventado. Sí. Muy rápidamente. De eso se trata, Arturo. Yo sé que ustedes van a ser de los más activos en proponer estas cosas, ¿no? Lo hemos visto por el trabajo que tienen ustedes en la UADY. Así que más que bienvenido. Esa relación de la agronomía con la agroecología está cada vez más fundida. Hay cada vez más hibridación y es un campo que tenemos que explorar juntos de muchas maneras. Así que muy bienvenidas tus propuestas. Acá las vamos a esperar. Acá es una intervención de Jesús Vázquez. ¿Lo pecuario cómo se considera? Esa es una excelente pregunta. O sea, y ahí traemos, por lo menos en México, la historia de las ciencias pecuarias y su relación con la veterinaria, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, cuando le llamamos agrónomo zootecnista a alguien, estamos partiendo de la premisa de que la zootecnia es una subespecialidad de la agronomía? ¿Es así? Entonces, justo ahí podría entrar esta discusión de qué es agroalimentario y qué no es. ¿Incluye lo pecuario o no? ¿Vamos a asumir que cuando decimos agro está lo pecuario o lo tenemos que explicitar como lo hemos hecho durante décadas cuando hablamos de lo agropecuario? No sé si me van, las preguntas que ustedes están soltando son justo los debates en los que nos encontramos. Por eso necesitamos las propuestas para encontrar no un consenso, pero sí pautas para orientar nuestro discurso de cómo vamos a entender y a interpretar nuestro papel en el mundo, ¿no? Como profesionales de la agronomía. Comenta también Jesús Camal que sería bueno poner fecha para enviar las aportaciones de cada grupo. Sí, se las vamos a mandar por correo electrónico a todos los que participaron en el evento y ahí al final del documento, en la última parte, a manera de conclusión, dice cuál es el procedimiento para recibir las propuestas, incluso hay un formatito que no es obligatorio, y también se aclara, se puede mandar de cualquier forma, ¿no? Y la recibimos ahí en el correo electrónico que les vamos a compartir en el documento. Muy bien, José Juan Zamorano y Anabel Ortega felicitan a la maestra por la exposición. Jesús Camal comenta que lo que menciona de la hibridación entre agronomía y agroecología se las ha comentado a los estudiantes, que él ve exactamente como la maestra lo menciona y que van por ese camino. Sobre todo cuando hablamos de sistemas de producción a pequeña escala y cuando hablamos de sistemas de producción sustentables. Y eso también es otro debate muy grande, ¿no? Pero bueno, nos lo vamos a tener que echar. Por lo pronto, Arturo, bienvenida a tus propuestas. Muy bien, ya solo quedan algunas felicitaciones de parte de Jesús, Andrés Pedrosa, Adi Anchondo. Yo le vamos a hacer el micrófono a Guillermo Basante. Quiere hacer un comentario como Ameas. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Lucy. Nuevamente un fuerte abrazo. Siempre excelente las ideas que tienes y que has recopilado a través de todos los compañeros que han participado en estos talleres, en estos congresos. Y aquí pues no me queda más que, si bien se van a tener documentos que pueden ayudar a la revisión, a la actualización de sus currículums, pues la idea principal y lo que hemos visto es que siempre se requiere el acompañamiento de expertos que ayuden a las discusiones internas en los propios claustros académicos. Eso es un tema que ha limitado mucho al menos desde que yo tengo uso de razón en las ciencias agrícolas, por ahí de 1980. Y esta limitación en la discusión por intereses muy diversos, no siempre los más adecuados para
el desarrollo de los profesionales o de las comunidades o las regiones a los que va enfocado, pero que de alguna manera cada vez se hace, como dice Luce, mucho más complejo y cada vez más necesario entrar a debates fuertes que permitan hacer tiros de precisión cuando uno ve todas las variantes de la oferta educativa que tienen las escuelas y facultades y las universidades. Es enorme la oferta educativa. Y sin embargo, a la hora de las evaluaciones específicas, con fines de acreditación y con fines de evaluación en la actividad laboral de los profesionales de sus propias instituciones, pues encontramos contradicciones muy fuertes. También entendemos, y esto es un discurso que siempre ha prevalecido, al menos desde que yo egresé de la universidad, ¿sí? La falta de empleo. Pero entonces, ¿cómo manejamos el tema de las competencias con respecto a la falta de empleo, conforme a los retos, conforme a los desafíos? Precisamente es construyendo aquel perfil que permita resolver toda una serie de situaciones que hoy los profesionistas están enfrentando, todas las profesiones están enfrentando problemáticas diversas. Entonces, este tema del reclutamiento, por decirlo de otra manera, en sus hogares, ¿sí? Eventualmente puede dejar a muchos estudiantes sin la verdadera posibilidad de abordar temas prácticos, temas de fondo, y los tiempos de la enseñanza también se tendrán que modificar. Las formas de enseñanza o de aprendizaje, como lo quieran ustedes interpretar, tenemos que ver todo aquello que permita que los estudiantes se apropien, obviamente, de ese perfil, de esos perfiles y de esas competencias y de esos desempeños que se están proyectando. Hoy la educación agrícola no lo garantiza, ¿sí? Yo estoy involucrado con los CIES desde 1998, hemos dejado un poco el espacio de participación directa en los CIES alrededor de unos 10, 12 años, pero sabemos lo que hacen. Y a nosotros nos toca generar en su momento el organismo de acreditación del COMEA, lo dejo desde el 2010. Sin embargo, vemos la problemática que sigue existiendo dentro de las propias instituciones en este tema de garantizar que lo que dicen que están enseñando, de lo que dicen que se supone que están aprendiendo, verdaderamente lo hagan. Entonces, la invitación, y perdón por el tiempo, la invitación es a todos los profesores, directores, a que de alguna manera, si están entrando o ya están en estos temas, busquen de alguna manera el apoyo de AMEAS. Obviamente nuestros asesores, pues es personal altamente capacitado, como la maestra Luz María Nieto Caraveo. En todos estos temas existen otros compañeros que también conocen con detalle estas metodologías, que están muy involucrados, y a través de AMEAS podemos ofrecer un servicio de ayuda, de apoyo, para que ustedes puedan construir lo más rápido posible. Ahora que están todos guardaditos en su casa, es más probable que puedan escribirse y discutir algunas cosas, porque hay menos tiempo para discutir. Hay menos tiempo para discutir de cosas que son intrascendentes y verdaderamente apuntalar aquellas que son de importancia para los desempeños. Pues este es el mensaje, y obviamente invitarlos a la asamblea. Están todos cordialmente invitados a la asamblea de directores, salvo que exclusivamente está para voz y voto para los directores, pero todos los profesores pueden hacer sus comentarios, pueden hacer las dudas que tengan a través de sus propios representantes en la asamblea. Entonces, pues muchas gracias, Lucy, un abrazo y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, Memo, por la invitación. Gracias a todos, de veras. Y pues esperamos las reflexiones, ¿no? De todos. Yo nomás quiero comentar, así, si quieres, si me permite, como comentario final. Creo que parte del problema de la coyuntura del empleo, del trabajo en nuestro campo, es esa dificultad que hay en la sociedad para identificarnos como profesión. Y eso no depende solo de las escuelas, tiene que ver con la colegiación. Sí, y eso pues ya escapa de mi campo de trabajo, pero creo que como agrónomos y similares y conexos, ya veremos cómo nos identificamos.
A mí no me desagrada la idea de la ingeniería en biosistemas. Tenemos que hacer algo porque nuestra profesión, nuestras profesiones sean reconocidas por la sociedad como una profesión relevante. Y eso requiere muchísimo esfuerzo, no solo de las escuelas, sino de los profesionistas en ejercicio y los órganos colegiados, ¿no? Pero eso ya da para otra reflexión. Bien, muchas gracias, maestra. Voy a leer la constancia. La Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, AMEAS, otorga la presente constancia a la maestra Luz María Nieto Carabeo por su conferencia magistral Tensiones y debates sobre la formación de profesionales de la agronomía en el segundo Congreso Internacional de Educación Agrícola Superior, celebrado del 7 al 9 de abril del 2021 en ambientes virtuales. Lo firman el doctor Alejandro Sergio del Bosque González, presidente de AMEAS, el doctor Damián Aarón Porras Flores, presidente del comité organizador, y el maestro Guillermo Basante Buitrón, director general de la AMEAS. Con esto, pues, reciba un aplauso de parte de todos los participantes, doctora, maestra. Y le cedo la palabra al maestro Saúl Luján. Sí, gracias. Sí, gracias, moderadora, gracias, conferencista. Abonando a la invitación que les hacía ahorita el maestro Guillermo Basante, es una interesante oportunidad, ¿verdad?, para que a través de sus correspondientes representantes, como son sus directores dentro de sus facultades, puedan ayudarnos a contribuir ahí sobre las temáticas que en próximos eventos se vayan a llevar en ese sentido. Citarles que la reunión a la cual nos referimos, a la cual tienen la invitación, es a la 70ª reunión y asamblea de directores de AMEAS, abril 2021. Bajo el orden del día, es una bienvenida, es una presentación de la mesa directiva e invitados especiales, una presentación del orden del día y pase de lista, una relatoría del actual segundo Congreso Internacional de Educación Agrícola, la participación, muy importante, ¿verdad?, de Hichera, la presentación de resultados de los talleres que se han venido impartiendo a cargo de la maestra Luz María Nieto, la presentación de COMEAS y su acercamiento a las instituciones de educación superior, así como una participación abierta de los directores de las instituciones asociadas para conocer sus políticas, ¿verdad?, en relación a aislamiento y políticas en materia de sanidad que actualmente estamos padeciendo, así como las propuestas de temáticas para los próximos eventos que se les citaba. Sin más, pues es la invitación que les hacemos. Les cedo el uso de la voz, moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos un receso para comida y regresamos. Gracias.